Hola a todos de nuevo, bienvenidos al Ples de Escultura. Vamos a seguir con el Moisés. Lo tenemos ahora en una fase en el que está en fase muy inicial, de estructuras muy básicas de volumen, de maniquí. La masilla se está resquebrajando, ahora os lo enseñaré. Esto es un problema que tiene la trementina a veces y sobre todo que tiene el verano. Así que podéis hacer una cosa, que es rehidratarlo ligeramente y meterlo en la nevera. Esto os ayudará a que no se resquebraje. Y también lo que podéis hacer es hornearlo para que esa parte esté dura, porque el Super Sculpey tiene una propiedad que es que sigue pegando, sobre todo si está en este estado tan pastoso. Sigue siendo bastante adhesivo y se pega sobre una superficie de Super Sculpey aunque esté seca y dura. ¿Vale? Entonces voy a hacer un abocetado muy rápido de volúmenes, ¿vale? Vais a ver que ya voy a empezar a meter elementos, vais a empezar a ver cosas y aunque sea todavía una fase de abocetado, pero veréis cómo el abocetado va de lo más general a ya elementos mucho más particulares. Así que sin más. Bueno, aquí tenemos la pieza, voy a acercaros la cámara para que veáis las grietas que le han salido, ¿veis? Todo eso conviene rehidratarlo porque para que la masilla esté viva, no se reseque demasiado, porque bueno, podría dar problemas a la hora de la cocción. Yo he utilizado alguna vez un reparador que hay de Fimo, que vale también. Es como un aceite, básicamente. Creo que hay gente que utiliza aceite Johnson's, pero tampoco lo he usado nunca, así que no puedo deciros. La idea es hidratarlo un poco, aceitarlo un poco, ¿vale? Y en teoría pues también podríais rehidratarlo con un poco de trementina, porque va a atacar la masilla y la va a deshacer un poco y va a hacer que se filtre el barrillo entre las grietas, ¿vale? Esto es lo que vamos a hacer nosotros en un principio para poder meter masilla encima. De todos modos, tampoco sería tan necesario, porque esto, si veis, sigue estando blando, o sea que no es que sea un drama, vamos. Esto pasa por la sequedad del ambiente y el calor. Lo suyo sería guardar la figura en una nevera o en un congelador incluso, mejor en el color blanco. Yo no lo he hecho y me arrepiento de ello ahora mismo, así que está bien que vuestros procesos intermedios, sobre todo si estáis en zonas donde haga mucho calor o que sea un ambiente muy seco, pues que lo metáis en la nevera. Bueno, esto he pillado unos botes súper bonitos soy un friki de los botes, para que se vean las cosas bien. T es trementina, A es alcohol, ¿vale? Todavía no tengo alcohol puesto porque no me va a ser necesario ahora mismo. Y luego aquí tengo un recuperador de masilla, es como un rehidratante, es un hidratante, que es de Fimo, ¿vale? Y bueno, pues se puede utilizar también para Super Sculpey. Como veis, al pasar la lanceta se vuelve a hidratar y hacemos desaparecer estas líneas. Esto es importante porque estas líneas significa, digamos, puntos frágiles donde la unión de la masilla no es perfecta y nos puede dar problemas a la hora de hornearlo. O sea, esos puntos, digamos que es por donde la masilla va a tender a resquebrajarse.
Bueno, chicos, a partir de ahora vais a oírme doblarme a mí mismo en español. Os pido disculpas, pero soy tan capullo que grabé con el micrófono apagado. Así soy yo, un salvaje. Bueno, os pido disculpas, siento que estas cosas técnicas a veces pasan, espero que no vuelva a pasar, pero bueno, pues que sepáis que no va a cuadrar la voz con lo que veáis en pantalla. Vais a ver que a partir de ahora la figura funciona a base de diferentes niveles de sketch en los que no estoy refinando nada realmente, sino que voy ganándole detalle o elementos importantes a la pieza. Vamos a coger de una manera muy vasta, vamos a ponerle masilla diluida, que como ya sabéis es diluida con trementina, ¿vale? Esta en concreto está en una fase muy diluida, pero como veis se ven grumos por todos lados. Me resulta muy fácil de aplicar sobre toda la superficie. Es una textura, para que os hagáis una idea, un poco parecida, pues no sé, a crema de queso o algo así. Como veis, lo que hago es que tengo la masilla batida. Os enseñaré, haré un tutorial de cómo llego a este punto, ya lo he dicho varias veces. Y voy a ir ganándole volumen a toda la pieza por todos lados, ¿vale? Lo estáis viendo en cámara rápida porque realmente no tiene mucho valor el verlo a la velocidad normal. Pero bueno, sí que tengáis un poco en cuenta que realmente lo que estoy haciendo es empujando la masilla y compactándola contra la pieza, ¿vale? Entonces podéis también aplicarlo con pincel. A veces prefiero aplicarlo con pincel porque es más rápido, ¿vale? Y digamos que fluye diferente sobre la superficie. Vamos a ir dejándolo secar. Una vez tengo el volumen ganado, lo dejo secar durante un tiempo y así la próxima vez que volvamos a la masilla podremos comprimirla mejor porque no estará tan en formato tan tipo barro. El tiempo que va a tardar en secar depende mucho de las condiciones climáticas realmente. También de la cantidad de masilla que hayáis puesto, de cómo de diluido estuviera esa masilla previamente, cuánta trementina tenga. Entonces tenéis que ir comprobándolo por vuestra cuenta, porque os aseguro que cambiar el entorno hace que estas cosas cambien bastante. Por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en Forgewall, allí en Inglaterra, en Nottingham, tardaba mucho más en secar que aquí ahora trabajando en Madrid. Una cosa que suelo hacer en este estado es que sigo trabajando con otra pieza y esta mientras la meto en el congelador, porque el frío de algún modo lo que hace es que compacta la masilla, ¿vale? Pero sí os recomiendo que dejéis un tiempo al aire la pieza para que la trementina se vaya evaporando. Vamos a trabajar ahora con una herramienta de metal que bueno, es de una forma un poco rollo cuchara, ¿no? Es una herramienta comercial que podéis encontrar en Amazon, bastante mala la verdad, pero para este tipo de trabajos así rugosos o vastos no hay ningún tipo de problema. Y veis que de una manera suave, de una manera amable, voy a distribuir la masilla, ¿vale? Por toda la pieza, buscando unos volúmenes concretos. Voy buscando formas similares a las que he estado estudiando previamente en las fotografías. Y veis que la herramienta está humedecida, ¿no? Tiene agua. Esto va a crear una capa intermedia que me va a permitir, digamos, alisar, porque el agua y la trementina, digamos que se rechazan, ¿vale? Y entonces me genera como una capa por la cual puedo deslizarme por la superficie. Si veis que llega un momento en el que la masilla empieza a pegarse a la herramienta, que puede pasar, en ese punto lo mejor es limpiar la herramienta y volver a humedecerla y volvemos a compactar. Tenemos que tener cuidado de que no se meta agua entre dos capas de masilla.
Veis que lo puedo hacer con una cuchara mucho más grande. No solo la utilizo humedecida, sino que además también compacto mediante compresión. Lo que voy haciendo es golpear un poco la pieza, ¿no? Voy dando toquecitos. No solo digamos, viajo por la superficie como si la estuviera surfeando, sino que también voy golpeando, pac, 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 de manera suave, generando los volúmenes. Tenéis que daros cuenta de que, fijaos por ejemplo aquí en la parte final del bíceps, la masilla no va a agarrar porque no tiene ninguna base de masilla verde. Entonces muy posiblemente, aunque ahora mismo se quede adherida a la masilla, porque evidentemente es pegajosa, la realidad es que muy posiblemente quiebre la pieza ahí. Entonces, bueno, en un paso posterior, como tengo que añadir masilla verde ahí también, muy posiblemente lo que voy a hacer es arrancar esa parte. Tenéis que tener paciencia en estos estados porque veréis que luego el modelado se vuelve mucho más ágil cuando ya tienes las capas, digamos, acopladas, ¿no? Cuando ya tienes todas las capas bien dispuestas y bien, digamos, firmes, ¿no? Que estén integradas, bien integradas entre sí. Entonces a partir de ahí los detalles y todo esto va mucho más rápido. Pero la base, la parte inicial del modelado es siempre más lento porque tenéis que ir muy capa a capa, ¿sabes? Tenéis que controlar mucho que todas las... O sea, merece más la pena que tardéis un poco más y generéis capas finas de masilla que por tener prisa y no poder aguantar las ganas de avanzar, pongáis un cacho de masilla muy, muy grueso. Esta fase es muy importante porque necesitamos que esté firme y que esté bien cohesionada la masilla, más que nada porque si no es sólida esta estructura, luego como haya burbujas o partes donde la masilla no ha agarrado bien, se os va a quebrar. Y más si los procesos son largos, porque tened en cuenta que la trementina ahora mismo me está hidratando la pieza, pero va a llegar un momento en el que la trementina se habrá evaporado y cualquier parte que no haya sido compactada bien es susceptible de romperse, ¿vale? Eso es un poco el riesgo que tiene este tipo de técnica. No me voy a prestar mucha atención en la espalda porque ahora mismo no la necesito. De hecho, no sé si el tío va a llevar una capa o va a estar cubierto o si la tela va a estar un poco flotante, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que estoy buscando es unas formas que me sugieran cierta anatomía, que no va a ser una escultura anatómica pues tipo Pegaso, tipo Andrea Yula, que la anatomía es increíblemente perfecta y una anatomía clásica, cero exagerada y demás. No, esto va a ser una cosa expresiva en la que estoy buscando unos volúmenes que cuenten un lenguaje corporal y bueno, eso es lo único que ahora mismo me enfoca y me preocupa. Veis que aquí le he puesto un poco de masilla en un lado de la cara y veis cómo lo voy extendiendo, que realmente parece casi como mantequilla, ¿no? De hecho, es un tipo de textura muy agradable. Yo os recomiendo que probéis este tipo de técnica porque vais a ver que al principio es un poco confusa, pero cuando empecéis a controlarlo, la progresión es tan orgánica que os va a sorprender. Os va a sorprender muchísimo. Le he añadido ese volumen en la cara porque veía que no tenía simetría y me estaba faltando ese volumen. Entonces, en el momento en el que veáis que falta algo de masilla en algún punto porque veis que hay una falta de volumen, pues la ponéis.
vamos a, vamos a buscar con más volúmenes y os voy a enseñar cómo generar una textura intermedia con el Super Sculpey Firm, ¿vale? Veis que esto es una plancha de Super Sculpey Firm muy fino, pero que está quebradizo, ¿no? Y esto es porque está seco, ¿vale? Esta no ha sido afectado por la trementina, y entonces lo que voy a hacer es que añado en medio de esta sábana de Super Sculpey Firm Grey seco, añado un poco de del Super Sculpey Firm Grey que está afectado por la trementina, ¿vale? Y ahora voy a mezclarlo todo y voy a generarme un paso intermedio que no será tan pegajoso, pero que será mucho más gomoso y más hidratado que la plancha original, ¿vale? Entonces vamos a envolverlo como si fuera un sándwich con esta masilla pegajosa. Voy a poner otro más. Vais a ver que lo voy a compactar. Tarda un poco porque le cuesta a la parte seca aceptar la trementina, ¿vale? Con lo cual es una cuestión de insistir. Y veis que una vez lo he machacado pues, y lo he unificado, pues el resultado es un paso intermedio. Voy a rehidratarla ligeramente porque se me había quedado un pelín seca, ¿vale? Y ahora veis que tengo una masilla con cierta flexibilidad, que es ciertamente gomosa, ¿vale? Y que va a adherirse sin ningún tipo de problema a la pieza que ya tenía trabajada antes, ¿vale? Lo ideal sería secar la pieza, dejar que el agua se vaya, ¿vale? Yo lo estoy haciendo un poco demasiado rápido, lo ideal sería limpiar un poco la pieza de agua, ¿vale? O incluso darle rápido con un secador muy, muy suave para que no se oscure la masilla, para que no se ponga dura, ¿vale? Y esto lo hago muchas veces cuando quiero poner volúmenes y hacer un relleno más brusco, ¿vale? En el que busco volúmenes no finales, pero ya un poco definitivos, de una manera muy rápida, ¿vale? Estoy un poco jugando a enseñaros diferentes técnicas. No es que el proceso yo lo hiciera así, sino que también me enfoco un poco en que veáis las posibilidades de un proceso como este, ¿no? Que no es un proceso cerrado y en el que utilizo la masilla de diferentes maneras y en diferentes estados, porque creo que es un poco la mejor manera para que vosotros aprendáis. Veis que voy buscando unos volúmenes, unas formas, ¿no? que me recuerdan. No son formas musculares correctas, pero sí que me recuerdan un poco, ¿no? Como voy poniendo las masas para el pecho o para la tripa, por ejemplo, ¿vale? Y luego simplemente lo que voy a hacer es aplastarla contra la masilla previa, ¿vale? Veis que si hay un exceso lo rompo y lo añado a otro lado, ¿veis? También podéis hacerlo muchas veces con el dedo, vais más rápido, ¿eh? Pero veis que no solo extiendo, sino que también compacto, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que la parte de abajo está muy blanda ahora mismo. Entonces, bueno, pues es un poco de ir cogiéndole el tacto a esta masilla, ¿vale? Ya os digo que al principio es un poco complejo, en el sentido de que os vais a sentir un poco incómodos, todo se mueve un poco, no hay nada totalmente sólido, aunque podéis hacer procesos intermedios en los que curáis la pieza, la endurecéis totalmente, pero bueno, prefiero que veáis un poco un proceso más orgánico hasta el final, aunque no sé en qué momento me cansaré y la coceré, porque yo soy muy impaciente también y hay veces que prefiero secar o endurecer en un momento dado y luego seguir, que también se sigue. Vais a ver que estoy añadiéndole más aquí debajo de la cara. Va a ser una preparación para una barba, entonces me va a servir como boceto del tipo de volumen que quiero generar, pero también me va a servir un poco como argamasa, ¿no? Como base, el fundamento, los pilares de lo que modelaré encima. Yo soy muy partidario del boceto continuo porque siempre nos ayuda a ver los pasos futuros sin tomar demasiado riesgo, ni perder demasiado tiempo. Tengo herramientas como esta, rodillos clásicos, ¿vale? En este caso es de madera, aunque lo ideal sería que fuera un rodillo lacado para que no se pegara, porque si es solo de madera muy posiblemente se pueda pegar a la veta de la madera.
y bueno, pues aplano la masilla y puedo recortar, ¿vale? Por ejemplo, para la parte frontal de la cabeza, que necesito un poco más de volumen, ¿vale? Y veis cómo muy fácilmente se pega la parte pegajosa, ¿no? Que hemos trabajado antes. Con lo cual voy a empezar a buscar los volúmenes del cráneo. No son volúmenes finales, luego los iré ajustando, pero sí es bueno empezar a ver cosas, ¿no? Empezar a ver algo que me recuerde una cara humana. Entonces, mira, le añado un volumen que podría ser algo parecido a una nariz. O sea, al final es la insistencia en el boceto constante. Cuanto más os acostumbréis a bocetar y a entender que el boceto no tiene por qué acabarse siempre ni refinarse siempre, vais a ir mucho más rápido y podéis un poco hacer estrategias. Porque yo ahora mismo puedo imaginarme formas e imaginarme hacia dónde voy a ir, ¿no? En cierto modo, sin necesidad de hacerlo. Todo este tipo de interacción con el material, pues al final se basa también en mi manera de entender todos los demás procesos, tanto la pintura como el dibujo, por ejemplo. Yo planteo las cosas muy bruscamente siempre y luego me dedico a trabajarlas a nivel más técnico para refinarlo, para pulirlo o para hacer un renderizado, ¿no? Pero ahora mismo pues solo busco formas, ¿vale? Y tenéis que acostumbraros a estar dispuestos a añadir volumen o quitar volumen en todo momento, porque a menos que estuviéramos en una fase final, realmente ahora mismo no tenemos nada hecho, ¿no? Entonces, estamos buscando ciertas formas. Ahora mismo parece un tío con una máscara y con eso me valdría. Vais a ver que con diferentes luces, que es muy importante chequear esto, ¿vale? Voy a ver cómo los juegos de luz me generan volúmenes y ver si es correcto y si el volumen que estoy generando es un volumen que se va entendiendo, ¿no? Entonces os recomiendo que saquéis la pieza de la lámpara, ¿no? O de la iluminación predefinida que tenéis en la mesa de trabajo, ¿vale? Y que lo comprobéis fuera, porque esto os va a ayudar a verlo desde otra perspectiva. Esto es como cuando los pintores de cuadros están trabajando, o incluso en figura debería hacerse, ¿no? Tú trabajas el detalle muy desde cerca, pero luego tenéis que verlo un poco más desde lejos, ¿no? Veis que ahora mismo ya se ha empezado a secar, ¿no? Ha pasado un tiempo, un par de horas, y veis que ahora puedo empezar a compactar. Por ejemplo, aquí saco los clay shapers, esto los habéis visto mucho, los pinceles de goma, que son para mi gusto no es lo más útil, a menos que estés trabajando con algo tipo Fimo, pero si estás trabajando con este tipo de proceso que es un poco pegajoso, es un poco trabajar un poco casi hasta con barro, ¿no? Te diría. Los pinceles de goma los uso a veces para compactar de una manera sutil formas que ya están trabajadas. Por ejemplo, el cráneo, que no es totalmente esférico y tampoco es suave, ¿vale? Del todo, pues lo puedo suavizar con el pincel de goma, pero sin arrastrar, simplemente presionando con él, ¿vale? A veces utilizo el pincel de goma también según la forma para adaptarlo a formas de la figura y presionar y refinar ciertos volúmenes, ¿no? Limpiando el efecto o refinando la vista. La idea de todo esto no es hacer algo suave ni limpio, sino de ir definiendo las formas. Es igual que en pintura, ¿vale? Vamos compactando y vamos definiendo las formas de modo que el ojo de un vistazo lo va a entender mucho más sin necesidad de estar haciendo un trabajo técnico realmente. Cuanto más tiempo pase, evidentemente la masilla se irá compactando también, pues eso, por la evaporación de la trementina. Y si vosotros luego lo trabajáis sobre todo con herramientas de metal o madera lacada, os va a permitir presionar suficiente e ir, digamos, refinando, ¿no? La forma y los volúmenes. Veis que aquí en el dibujo de la foto de mi padre, ¿vale? Voy a sacaros las formas de los músculos, que no son formas anatómicas, porque es más complejo que esto. Hablaremos de esto en vídeo, en vídeos futuros. Pero digamos que estoy remarcando un poco
el tipo de volúmenes que yo buscaría, ¿vale? Son grupos musculares. Por ejemplo, el pecho tiene varios músculos que interaccionan. Todo lo sabéis. Seguro que todos vais al gimnasio habitualmente y sabéis que hay diferentes músculos. Pero yo lo que hago es buscar formas generales que sean fáciles de entender y que sean fáciles de interconectar, ¿no? La idea de un poco de este vídeo es que perdáis el miedo a la masilla y veáis cómo podemos aproximarnos a un lenguaje con la masilla en el cual estamos haciendo una búsqueda constante y en el cual el trabajo orgánico también supone tomar decisiones a mitad de camino a la hora de ejecutar las cosas o a la hora de ajustar los volúmenes, las formas y demás, y que no estamos buscando una estructura completamente perfecta a nivel anatómico, sino algo que sea expresivo, que funcione y que tenga un lenguaje corporal claro, evidentemente basado en una documentación, ¿vale? Y aprovechando las ventajas, ¿no?, que tiene esta masilla. Espero no estar diciendo ninguna tontería porque estoy escuchándome en inglés y traduciéndome a la vez del inglés y me estoy volviendo un poco loco. Porque ya os digo, no tenía... grabé sin volumen, lo siento. Vamos a buscar aquí un tipo de formas, ¿no?, que me generen cierta agresividad, porque al final lo que estamos representando es un tío que es un líder, que la gente le está siguiendo, ¿no?, y que de repente se sube en una piedra y se empieza a cagar en la leche y a gritarles a todos sus seguidores que algo están haciendo mal, ¿no?, y va a romper las tablas. Entonces la intención con la escultura tiene que ser también bastante agresiva, porque es un momento tenso, ¿no?, y eso lo tiene que representar la pieza. Veis que aquí estoy compactando y refinando y buscando formas. Por ejemplo, las formas del pelo, veis que ya empiezo a sugerirlas ligeramente y lo estoy haciendo, lo he hecho con otra herramienta, en este caso rodamientos, ¿vale? Bueno, voy a ir sacando un poco todas las herramientas que tengo para que veáis cuáles os puede servir a vosotros, ¿vale? Porque no es que una herramienta tenga un uso, sino que tiene el uso que vosotros os imaginéis que podéis darle, ¿no? Fíjate en este caso lo fácil que es generarme la cuenca ocular con rodamientos, que al final es un rodamiento pegado a un pincel nada más. Aunque ya os digo que haré vídeos de cómo hago mis herramientas. Si os parece interesante también ponedmelo en comentarios y así sé que estáis viendo los vídeos y que os interesa, ¿no? Vamos a ir remarcando, ¿no? Vamos a buscar las formas, ligeramente las formas como de una máscara, ¿no? O de una calavera. No es una calavera perfecta, ni mucho menos, sino que estoy buscando ciertas formas humanizadas, ¿vale? Es como una máscara, una cosa parecida, un Sub-Zero con boca o algo así. Luego me preocuparé con las proporciones de la cara. Ahora mismo solo necesito los elementos, pues los pómulos, las cuencas oculares, la nariz, la boca, ¿vale? Porque luego siempre, aunque empiece de una manera un poco infantiloide, ¿no?, un poco burda, un poco tosca, siempre hay tiempo para refinar y para reducir y para ajustar, y la masilla sigue estando viva, no está seca, con lo cual yo puedo seguir compactando y demás, ¿vale? Pero quiero que veáis que las formas que voy aplicando siempre generan una sensación de algo, ¿vale? Ya sea el tabique nasal, ya sea los pómulos, ¿vale? Entonces os tenéis que acostumbrar un poco a que cada paso que vayáis dando, aunque no sea 100% correcto, aunque no sea 100% adecuado, sí que os vaya generando una sensación de avance, que esto es muy importante, ¿vale? Veis que añado un poquito más porque he visto que el cráneo, que ya hablaré también en un vídeo aparte de cómo generar un cráneo, un buen cráneo más anatómico, o incluso puedo hacer dos, uno anatómico y otro, como lo llamo yo, volumétrico, ¿sabes? En el que sería un poco, pues, entendedme, como el casco de Iron Man, por ejemplo, es un cráneo volumétrico. Es un tipo de casco que parece, o sea, recuerda un cráneo humano, sin nariz, pero sí que tiene esas formas, ¿no? Esos ritmos de las formas que recuerdan, pero que es solo una simplificación, ¿no? Es más bien una máscara. Veis como la masilla ahora mismo está muy flexible, muy suave, muy blandita.
es muy fácil de manejar y es muy fácil de jugar con ella y de pegar a otras superficies. No quiero mucho volumen en el brazo. La fase previa del brazo no está seca del todo, pero ya está suficientemente evaporada como para que no me baile. Entonces, por eso, sobre todo en partes como los brazos, que son partes muy finas, cilindros, que es muy fácil que se rompan, es bueno ir un poco a poco, y una vez ya tienes esa base formada, le añades el volumen, ¿vale? Veis que voy añadiendo como pequeñitos volúmenes por todos lados, buscando un poco las formas más correctas, y veis que voy buscando un poco cierto flow, ¿no? Cierto movimiento que va a ir, en este caso es un movimiento curvilíneo que va desde la nariz hacia su hombro derecho, por ejemplo, y veis que toda la barba la voy aplicando como una simplificación radial, ¿no? Y luego todos los demás volúmenes no es que sean correctos, ¿vale? No es que tenga tantos volúmenes que sobren o falten, sino que claramente podéis percibir una forma que recuerda al pecho, una forma que recuerda a los hombros, una forma que recuerda a la caja torácica, ¿vale? Entonces no son músculos perfectos, yo os digo, son referencias que, como luego vamos a cubrir porque el tío va a ir con una toga, pues tampoco tiene tanta importancia, ¿vale? Entonces no os obsesionéis con la perfección anatómica. Lo que primero que tenéis que controlar es la masilla, eso es lo más importante. Y cuando controléis la masilla, evidentemente, cuanto más sepáis de anatomía, mucho mejor, pero es más interesante buscar las formas y la expresividad en un principio. Porque si tenéis eso, la anatomía siempre es estudiable. ¿Por qué trabajo con pedazos muy pequeñitos? Primero porque es más fácil de compactar, es más fácil de fundirlas entre ellas, y porque fácilmente, añadiendo muy rápido, puedo ver formas, ¿no? Porque al final lo que estoy buscando es la línea, ¿no? O sea, la línea de la forma externa, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, ahora mismo le meto esto que parece una oreja y no necesito detallarla. Simplemente con darle 2 o 3 toques yo ya veo si la oreja es correcta, por lo tanto puedo comprobar si el cráneo es suficientemente grande o no, ¿vale? O sea, está todo relacionado. Entonces, por eso es interesante que lleguéis a estos puntos en los cuales no buscamos una simetría perfecta para nada, pero que sí vamos un poco ajustando y balanceando los volúmenes mediante pegotes muy toscos y con los que puedo generar, digamos, relaciones entre elementos. Veis que aquí estoy intentando relacionar una parte de la cara con la otra mediante la oreja y la cuenca orbital, ¿no? En el momento en el que veáis que falta un volumen, tenéis que ir a por ello, chicos. Veis que, por ejemplo, las formas de la barba a lo mejor luego las quito porque decido ponerla de otra manera, o porque cambio la masilla, porque para que tenga cierta flexibilidad, si quiero hacer pelo al viento, tendría que utilizar seguramente masilla verde, sería lo ideal. Se puede hacer con Fimo también, se puede hacer con Super Sculpey también, pero no es lo más correcto, ¿vale? No es lo más fácil, entonces yo prefiero hacerla con masilla verde. Pero ahora mismo lo puedo poner de manera que pueda ver un poco y mentalmente pueda construir los pasos siguientes. O sea, es todo una evolución constante de un boceto. Veis que ahora me pongo con el pelo y simplemente voy haciendo mancha, digamos, como si fuera pintura, ¿no? Voy haciendo pegotazos de masilla que me sugieran cómo va a ser el pelo. Así puedo tomar decisiones, porque imaginaos que de repente digo, pues mira, no me gusta cómo queda. Vale, voy a tirar por otro lado y le voy a poner el pelo de Borja Mari, de las juventudes del PP. Pues se lo podemos poner también, porque podemos cambiar en cualquier momento, ¿vale? Voy a simularle la boca. Le voy a hacer que está gritando, ¿vale? Y como veis es otra vez un boceto. O sea, yo pruebo porque no tengo una decisión tomada. A lo mejor luego le mantengo con la boca cerrada, pero creo que así puede tener una sensación muy agresiva, ¿vale? Entonces puedo moverlo, modificarlo, cambiarlo en todo momento. Solo estoy probando al final. Os recomiendo que hagáis estos ejercicios, os van a ayudar a pensar, a tomar decisiones, a entender la volumetría,
a sentiros un poco libres con la masilla, a sentiros que un poco estos ejercicios de freestyle nos proponen aciertos y fallos que salen por sí mismos y que es bueno saber reconocerlo. Y bueno, pues es un tipo de ejercicio que también va muy en consonancia con la masilla que estamos utilizando, ¿no? Que es una masilla pues muy orgánica, muy libre y que nos permite este tipo de ejercicios. Vamos a centrarnos solo en una vista, que va a ser esta, ¿vale? Y a partir de ahí todo lo demás pues irá acorde para intentar enfatizar esta vista principal, pero lo principal es esta vista, ya está decidida, es una cosa que me quito de encima porque ya he tomado la decisión. Bueno, espero que os haya gustado, espero que haya sido claro, espero que hayáis aprendido algo y bueno, pues continuaremos en vídeos futuros. Muchas gracias por verlo.